bajo al 2.44%. Y si ustedes se acuerdan, en tan solo agosto del año pasado esa inflación era un múltiplo de, ¿qué será?, 5 veces, era el 12.4%. Por supuesto, no solo se trata de generar crecimiento y riqueza. ¿Para qué? Se trata de que haya una hacienda pública moderna y eficiente, que sea el océano donde se puede navegar con paz, porque hay estabilidad económica, hay predictibilidad, donde la calidad del gasto público sea buena, donde genere valor, en lugar de estar botando plata en intereses por las decisiones tan desafortunadas de financiar gastos excesivos y de algunos de ellos de muy poca calidad y equidad, pensiones de lujo, exoneraciones, planes escudo y ese tipo de cosas, de financiar esos gastos con deuda. Y lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo bien. Por eso, un reconocimiento especial a don Nogui Acosta. Él dice que yo estuve en sus zapatos. Don Nogui, pero yo estuve menos de la mitad del tiempo que ya usted estuvo. Y me alegra que usted haya tomado la estafeta. Me llena de orgullo el trabajo que está haciendo. Y veo que hay ruta, que hay capacidad, que hay visión, aunque algunos digan que no. Vimos a lo largo de más de 20 años que no hicimos nada como país para, por ejemplo, corregir la complejidad de nuestro sistema tributario. 6 administraciones pasaron, 6 gobiernos y 6 asambleas legislativas que propusieron leyes e iniciativas que no resolvieron el problema. En algunos casos pusieron parches muy importantes. Yo no le quito mérito a la ley 9635, pero fueron torniquetes. No hicimos lo suficiente para mejorarle la salud estructural al sistema tributario y hacendario y de finanzas públicas de una manera integral. Yo creo que todos los colegas de Hacienda saben que es urgente que sigamos haciendo cambios y reformas. Como dije, la ley 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, fue un primer paso y un paso valiente. Yo no le quito crédito a quien lo merezca y en la dirección correcta, pero resultó, como dijo el ministro, quiero repetir esto, insuficiente para garantizar el saneamiento fiscal tan urgido en este país o tan urgente, insuficiente para recuperar la confianza de los inversionistas, insuficiente para garantizar el futuro de las generaciones futuras de costarricenses. ¿Necesario? Sí. ¿Suficiente? No. Eso se lo enseñan a uno, creo, en el primer curso de Principios de Economía. La diferencia entre necesidad o las condiciones necesarias y las condiciones suficientes. Por eso, nuestra administración no se va a quedar de brazos cruzados. Las cifras fiscales de éxito que ha obtenido el país son evidencia incontroversial, incontrovertible, de que estamos haciendo lo que hay que hacer para restaurar el abandonado sistema fiscal con el que hemos vivido en el país por décadas. Usted ha ordenado la casa, don Nogui, y no se la entregaron ordenada. Esta administración sabemos muy bien que cada vez que alguien le paga un impuesto, un tributo al gobierno, está haciendo un sacrificio personal, obvio. En lugar de gastarme yo esa plata, se la entrego a alguien para que la gaste, en teoría, para el bienestar de la mayoría.
Y por eso esos sacrificios que hace la gente al pagar impuestos nos obliga a velar por el correcto uso de los recursos que el pueblo de Costa Rica nos entrega en sus manos. ¿Para qué? Porque son generosos. ¿Para qué? ¿Porque el gobierno existe como un ente que tiene que existir? No, porque nuestro contrato social dice que el gobierno pone impuestos para dar servicios a la población, para hacer las cosas que el sector privado por sí mismo no tendría incentivo por hacer o capacidad para hacer. Así empezamos como sociedades civilizadas en el mundo moderno. Y eso requiere que lo que nos da el pueblo en sacrificio se pueda transferir a las instituciones de forma ordenada, sabiendo y verificando a dónde es que va la plata, en qué se está gastando esa plata, asegurando la transparencia y, como me diría la ministra de Plan, evaluando los resultados de ese gasto. Pero ¿dónde se nos olvidó eso? ¿O dónde lo dejamos de hacer? Nosotros queremos un sistema tributario que sea administrado por un Ministerio de Hacienda robusto, eficaz y libre de corrupción. Un Ministerio de Hacienda que se convierta en columna del desarrollo, que tenga, obviamente, formulado por la ley de la Asamblea Legislativa, un efecto positivo en igualar el acceso a las oportunidades de los costarricenses, que a final de cuentas es la única manera de asegurar que la distribución del ingreso sea justa. Porque una vez que los niños y niñas tuvieron las mismas oportunidades independientemente de dónde nacieron, y donde aprender en una escuela pública no sea un yunque en el cuello de una niña que no pudo, que sus padres, sus cuidadores no pudieron pagar que fuera la escuela privada mejor, el resto de quitarle a Pedro para darle a Juana, al final del día no es igualdad verdadera, no es, crea distorsiones, es de la concepción al ingreso, al mercado laboral que el Estado tiene que invertir para que esas oportunidades lleven a resultados de destrucción del ingreso que sean verdaderamente equitativos. Porque antes de eso, hablar de justicia no tiene sentido. Y entonces ahí es donde yo le digo a don Nogui que es función de todos verificar la calidad del gasto público. Verificar que lo que se presupuesta se gasta. Ustedes han visto algunos ruiditos ahí de que ay, es que nos están quitando plata. A nadie se le está quitando plata. Les estamos diciendo gaste lo que se le presupuestó y más bien le vamos a presupuestar lo que usted gastó con más la justificación que usted pueda dar de que este año sí va a poder ejecutar el presupuesto y qué pasa si usted ejecuta el presupuesto al nivel que lo ejecutó el año pasado. ¿Quieren destruir? No, no queremos destruir. Pero hay gente que ni siquiera tiene el deseo de tener la conversación, el deseo de decir, sí está bien, gasté X el año pasado, ahora me va a tener que dar X más Y porque si no, esto no ocurriría y estos serían los daños o beneficios de lo que yo propongo de hacer. Por eso lo que vimos en relación al Ministerio de Cultura es irracional o político o peor.
Entonces,